Bien, en el siguiente video les voy a mostrar un equipo de la marca SEC, que es un equipo de TENS. Es muy práctico, fácil de usar y además cómodo por su tamaño. Compárenlo con mi mano, que es bastante pequeño, y de ese modo se puede trasladar. Desde esta perilla, desde este botón encendemos y tenemos a disposición todos los parámetros para modificar. El equipo cuenta con una salida de 2 canales, o sea, 2 pares de electrodos, que su intensidad se va a manejar desde acá. Podemos modificar la frecuencia, el ancho de pulso y a su vez la forma de la onda de la corriente y las modalidades. Entonces, si queremos trabajar con un paciente que tiene un cuadro agudo, preferentemente vamos a trabajar con esta modalidad, que es la modalidad continua o convencional. Vamos a seleccionar una forma de pulso asimétrico, ya que la forma de pulso asimétrico va a tener un efecto más sensitivo que motor. Con respecto a la frecuencia y el ancho, en lo que son dolores agudos y modalidad convencional, utilizamos una frecuencia entre 40 y 120 pulsos por segundo, o sea que tenemos toda esta gama para utilizar. Y el ancho de la onda, que se mide en microsegundos, vamos a regularla entre los 40 y los 150 microsegundos, o sea que tenemos todo este espectro para trabajar. A su vez, cuando tengamos que modificar la intensidad, cuando utilizamos este tipo de parámetros, vamos a buscar en el paciente una sensación submotora, o sea, sentimos la corriente, va a generar una parestesia, pero no hay contracción muscular. Entonces, vamos a subir desde acá la intensidad, no hay valores numéricos para decirles hasta cuánto hay que subir, sino que vamos a depender de lo que siente este paciente y no tenemos que llegar a la contracción muscular. Si tenemos un paciente con un cuadro de dolor crónico, podemos entonces elegir una modalidad modulada con una forma de onda simétrica, en donde su fase positiva y su fase negativa van a tener la misma forma y va a generar un estímulo motor. Con respecto a la frecuencia y al ancho de la onda, la frecuencia que vamos a trabajar es entre 2 y 10 pulsos por segundo, mucho más bajita. Y con respecto al ancho, vamos a utilizar aproximadamente 150 microsegundos de ancho. Al momento de regular la intensidad, como les dije antes, no tenemos valores numéricos concretos, sino que acá vamos a ir subiendo la intensidad hasta generar contracciones visibles. Bien. Y por último, otra opción que podemos utilizar, también mejor tolerada en lo que son los dolores crónicos, es la modalidad Burst, que esta modalidad se va a dar en trenes de pulso con una corriente de forma simétrica. La vamos a trabajar una frecuencia pequeña de 1 hasta 4 pulsos por segundo, y ese valor lo pueden encontrar distinto en la bibliografía, pueden encontrar un valor mucho mayor porque estaríamos hablando de la frecuencia interna de estos trenes. Con respecto al ancho, en la modalidad Burst vamos a utilizar un ancho aproximadamente entre 150 y 260 microsegundos, o sea que tenemos todo un abanico para trabajar con el paciente. Y por último, en cuanto a la intensidad, acá lo que vamos a buscar con nuestra intensidad son contracciones visibles y rítmicas. No buscamos un parámetro específico, numérico, sino estas contracciones que podamos visualizarlas y que se den de manera rítmica, como les decía. Bien, una vez que ya conocemos el equipo y sus parámetros aplicados a cada estadio de la lesión, vamos a conocer con qué tipo de electrodos podemos utilizarlos. Estos son los electrodos que vienen de fábrica, que ya los conocen, son electrodos de goma conductora, vienen en diferentes tamaños y lo podemos aplicar con gel conductor o con un paño. En este caso están viendo un paño de toalla doble, pero podríamos también trabajar con la valerina amarilla que ya conocen. De acuerdo a la zona de tratamiento, podemos optar por la elección de otro tipo de electrodos, como es el caso de los electrodos autoadhesivos que tienen un brochecito. Necesitamos un cable que tenga este brochecito para poder unirlo a nuestro equipo. Fíjense que son de gel conductor y que van a quedar adheridos donde nosotros los apoyemos.
son de uso individual, no podemos estar compartiendo estos electrodos con distintos pacientes, pero sí pueden ser reutilizados. Estos electrodos que les acabo de mostrar se pueden lavar y sirven para otras aplicaciones. A diferencia de este electrodo que está acá, que es el electrodo que se puede utilizar también para electrocardiograma, y en ese caso es descartable. Lo usamos una vez y lo desechamos. Bien, como les decía, necesitamos un cable en particular que tenga este brochecito para poder conectar el electrodo a nuestro equipo. Y por otro lado, tenemos que proteger que el cable pueda ser introducido en nuestro equipo, que para este caso vamos a necesitar un adaptador, ya que el tamaño del pin es menor. De esa manera, entonces podemos trabajar, y a posterior les voy a mostrar unas opciones de trabajo con este tipo de electrodos. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Hoy estamos hablando de TENS. Es un tipo de analgesia, estimulación nerviosa transcutánea. Vamos a presentar la primera diapositiva, que es, vamos a ver distintos casos de paciente. Esta es una radiculopatía en estadio crónico. Es una mujer que asiste con su derivación médica, y en cuanto a la evaluación, bueno, constatamos del dolor a nivel o sea, el dolor producido por el nervio ciático irradiado a nivel de L4, L5, L5S1. Lo vamos a ubicar de cúbito supino, y para hacer una evaluación. El test de la CG se denomina, y luego que hacemos el test y verificamos en qué altura o grado presenta o refiere más dolor el paciente, luego lo ubicamos de cúbito prono. Vamos a realizar tratamientos de TENS modulado. Vamos a usar 2 canales. En una primera figura vamos a mostrar cómo sería la aplicación. 2 canales tetrapolar longitudinal.
El canal 1, en el cual el electrodo negativo va a ser ubicado en la zona de palpación y de referencia de dolor. Y el circuito será el electrodo positivo, lo ubicaremos cercano a la zona, ¿sí? Puede ser en este caso la zona dorsal, hemos elegido, y del lado derecho del mismo modo. En este segundo caso, podemos elegir otra técnica con un canal de electrodos donde ubicaremos un electrodo negativo a nivel del E5S1 y en forma transversal el otro electrodo positivo también en su misma dirección. Podemos decir también que nosotros tenemos variedad de disposición de las técnicas en cuanto a la ubicación de los electrodos. Puede que el dolor quede entre medio de nuestros electrodos, puede ser por arriba o por debajo del dolor. En este caso lo hemos colocado del lado derecho al electrodo negativo. Y el electrodo negativo en la parte de la pierna izquierda, bueno, también es un canal en forma bipolar longitudinal, ¿sí? El tiempo de aplicación en este paciente lo vamos a abordar aproximadamente 45 minutos, 1 hora, con una frecuencia baja y de alta intensidad. La frecuencia que vamos a usar puede variar entre 3 a 10 pulsos por segundo y una duración del pulso de 150 microsegundos. Estas contracciones, lo que va en cuanto a la sensación del paciente, tiene que ser una sensación posiblemente tolerable para el paciente. Dijimos acá que en este TENS modulado se utiliza para pacientes crónicos y esta paciente tenía algunas molestias en ciertos movimientos, ya no era permanente ni tan intenso. Y vamos a lograr, a medida que subimos la intensidad, unas contracciones visibles. Ahora pasamos a este otro paciente que presenta un síndrome del túnel carpiano. Es derivado con sesiones de fisioterapia. Esta paciente es empleada de un banco, cajera. Por lo pronto está utilizando el mouse alrededor de 8 horas por día. Llegó un momento que ella tenía pérdida de la fuerza en la mano, el movimiento del pulgar también se le dificultaba y tenía mucho dolor y llegó a un punto máximo del dolor. En cuanto a la evaluación en el consultorio, constatamos de que es así, de que hay un apretamiento, un aprisionamiento del nervio, dada por una irritación y una inflamación en el tendón cercano a la muñeca. Es decir, que esta técnica, al ser una patología, digamos, aguda, en estadio agudo y con mucho dolor, elegimos un TENS convencional. El TENS convencional se lo puede utilizar con una frecuencia alta y de baja intensidad. Suele ser una reacción o una analgesia inmediata, pero poco duradera. La frecuencia va a ser entre 100 a 150 pulsos por segundo, con una duración de pulso entre 50 y 80 microsegundos. El tiempo de tratamiento aproximadamente puede ser en este caso unos 45 minutos, 30 minutos, en el tiempo que voy a constatar y verificar si la paciente ha tenido una muy poca leve mejoría o alivio del dolor, podría cambiar el tratamiento por un TENS burst o TENS de ráfagas, donde esta modalidad produce contracciones muy intensas, muy vigorosas, también aplicándole en un tiempo aproximado de 1 hora.
En cuanto al TENS convencional que comenzamos aplicando, quiero comentarle que en cuanto a la sensación que va a tener la paciente, va a ser de una sensación de hormigueo, de una sensación de hormigueo, burbujeo, porque básicamente es un impulso bifásico asimétrico que es puramente analgésico. Después la paciente, bueno, en la frecuencia de tratamiento puede ser utilizada varias veces al día, 2 o 3 veces de tratamiento al día, y durante 5 días a la semana aproximadamente. Ahora les voy a presentar este caso, ¿no? Es un paciente que trabaja en el campo, es agropecuario y ha tenido un accidente con una de sus máquinas, de la cual ha perdido un miembro, en este caso un miembro inferior, y la que refiere el paciente después de la cirugía, de haber seccionado el miembro, haber hecho una sutura en lo que resta de la musculatura que en él presenta, o sea, tiene que ser una cirugía muy minuciosa y muy bien realizada para que no quede con mala funcionalidad a los músculos de ese muñón, ¿sí? Entonces, después generalmente del postoperatorio aproximado 5 días, el paciente suele aparecer o manifestar que empieza con grandes molestias, dolor punzón, como un dolor punzante, sensaciones de que la zona que ya no la tiene, el miembro que ya no existe, es la sensación de que todavía lo tiene, hormigueo, bueno, son varias situaciones que vive el paciente, bueno, además de lo psicológico y esta nueva vida, es por la cual acude al fisioterapeuta o es derivado para que nosotros ayudemos en este postoperatorio y en esta etapa. Por eso quería contarles un poco y hacer una introducción. El paciente amputado tiene un desorden del cableado, podría decirse, de la corteza sensorio-motora. El dolor es persistente, como ya dijimos, en el lugar amputado. Aquí lo tenemos al paciente. Esta cirugía se llama transfemoral, es por encima o por arriba de la articulación de la rodilla. Aquí la kinesióloga está marcando, está evaluando. Para comenzar el tratamiento, vamos a utilizar en este caso un TENS convencional por el gran dolor y molestia que tiene este paciente, ¿sí? Habíamos dicho que el TENS convencional, que es puramente analgésico, que sus sensaciones de hormigueo, tiene una rápida acción, pero bueno, disminuye, digamos, las probabilidades de duración como analgésico. Se puede utilizar una frecuencia de onda entre 100 a 150 pulsos por segundo, con una duración de pulso entre 50 y 80 microsegundos. El tiempo de aplicación podemos utilizar de 1 hora y media aproximadamente. Y bueno, ya hemos descrito la sensación del paciente. Todos estos criterios son muy particulares y personales. Algunos de mis colegas pueden abordarlo de forma diferente, que, bueno, los distintos criterios bien fundamentados son bien válidos también. En este caso tenemos una amputación del brazo y la mano, y en cuanto a la evaluación del paciente, después del postoperatorio y de cicatrización del muñón, se puede evaluar y ver cuál sería su mayor molestia, dolor y qué nervios van a estar produciendo ese dolor, ¿no? Eso se irá viendo en cuanto a la evaluación. Aquí puse a modo de ejemplo, si trabajamos en el nervio radial, vamos a colocar el electrodo negativo muy cercano al muñón, porque era la zona donde este paciente presentaba dolor, y el electrodo positivo será
distante, indiferente en el recorrido del nervio. Vamos a utilizar una frecuencia entre 80 a 100 pulsos por segundo, con una duración de pulso entre 150 a 200 microsegundos en lo que es el TENS de burst o TENS de ráfagas. La intensidad acá va a ser, como es muy vigorosa e intensa, este TENS va a tener que ser acorde a la sensibilidad del paciente y que sea tolerable, ¿no? Después de un tiempo, de unos minutos transcurrido el proceso, podemos, en todo caso, por una acomodación que se produce con el paso de la corriente en la zona, podemos aumentar un poco la intensidad. Siempre constatando y viendo que sea visible y rítmico, digamos, estas contracciones. Por último, quiero mostrarles acá, muy común, estos casos de dolor tensional en estos tiempos que estamos viviendo, en los diferentes tipos de trabajo, donde el dolor de cabeza o jaquecas suelen ser prolongados, dura en el día, por ahí el paciente cuenta que, bueno, mientras está trabajando está con una cefalea, unos dolores intensos, sobre todo se manifiesta en la zona frontal. Por eso hemos colocado un dispositivo, un electrodo, bueno, en este caso sería muy acorde, un electrodo adhesivo, para que no pongamos en esas zonas bandas elásticas, electrodos pequeños de 3,5 centímetros aproximadamente, podrían andar bien. Y el otro electrodo positivo, indiferente, podríamos colocarlo en la zona cervical C6, C7 para que cierre allí el circuito. Al ser un TENS convencional, como ya habíamos mostrado en algunos otros casos anteriores, la paciente va a sentir una sensación de hormigueo, no se va a ver visible contracciones porque la intensidad va a ser más bien baja. Es una zona muy sensible, es decir, que vamos a subir la intensidad muy levemente, muy de a poco. Este impulso va a ser también bifásica, asimétrica, y la duración del tratamiento podría ser entre 30 a 45 minutos. Bueno, ya dijimos que la frecuencia damos como referencia entre 100 y 150 pulsos por segundo porque son, digamos, un parámetro que uno trabaja generalmente con este tipo de TENS. Y entre 50 y 80 microsegundos se realizará. Bueno, estar muy atento siempre al paciente, lo que nos va relatando en el momento, lo vamos a seguir, vamos a observar mientras hacemos las aplicaciones. Y en el momento que, bueno, siempre vemos que evaluar si no fue del todo aliviado el dolor, el paciente sigue molesto, bueno, se verá, modificaremos los tipos de TENS, las técnicas de aplicación, cambiaremos, digamos, la ubicación de los electrodos. En este caso estamos usando un canal bipolar, pero también, en este caso la foto estamos viendo de un costado, el costado izquierdo, pero tranquilamente podríamos haberlo hecho de los dos lados, es decir, que volvemos a colocar del lado derecho un electrodo a la altura de la 100, como está aquí, del mismo modo, y el electrodo positivo a la misma altura de este que estamos viendo en la zona C6, C7 de la columna cervical. Bueno, espero que les haya servido mucho estas imágenes y esta explicación. Quedamos totalmente a disposición de ustedes, todas las preguntas y sugerencias y dudas que tengan en las clases de consulta. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hoy les quiero mostrar el Combi 4 Max. Vamos a hablar de electroanalgesia y les quiero mostrar cómo programar el equipo para utilizar las corrientes interferenciales.
Si yo tengo dolor crónico, ¿sí? Para un dolor crónico voy a elegir la corriente, ¿sí? Interferencial bipolar. Nosotros sabemos que las corrientes interferenciales son de media frecuencia, pero que en realidad si se usan, se pueden usar tanto para electroestimulación o electroanalgesia, dependiendo la corriente portadora. Cuando yo elijo en el equipo corriente interferencial para un dolor, automáticamente el equipo va a colocar una corriente portadora de 4100 Hz, ¿sí? Ahora bien, paso al tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento va a ser más o menos entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Contracción de 0,5 segundos, relajación de 1 segundo. Y la frecuencia de tratamiento para un dolor crónico la voy a usar una frecuencia de 0 a 50, ¿sí? Bueno, en este caso está programada para 23 Hz. El barrido no lo voy a colocar y ahí empiezo a pongo en marcha el equipo con la técnica de aplicación que ya va a ser mostrada posteriormente. Es importante tener en cuenta, ¿sí?, que yo voy a ir subiendo la intensidad, ¿sí?, y el paciente, obviamente ahora no está conectado, les estoy mostrando nada más, voy a ir subiendo la intensidad y el paciente va a sentir con esta corriente un tipo de vibraciones, ¿sí?, y no llega, digamos, a producirse tanta contracción visible. Nosotros le tenemos que, digamos, buscar el punto antes de que aparezca la contracción para que se produzca la analgesia por parte de estas corrientes. El equipo integra. En este equipo podemos encontrar las corrientes, ¿sí?, que son las corrientes, vamos a ir bajando, que son corrientes, vamos a poner ahí, diadinámicas. Las corrientes diadinámicas son corrientes variables, interrumpidas, moduladas en amplitud o en frecuencia, ¿sí? Tienen una base galvánica. Estas corrientes en la actualidad tienen poco uso, pero la pueden encontrar en los equipos y deben conocer su uso, ¿sí? ¿Cuántos tipos de corrientes diadinámicas podemos encontrar? La corriente monofásica fija, la difásica fija, cortos periodos, largos periodos y ritmo sincopado. Para la electroanalgesia se utiliza la monofásica, la difásica, cortos periodos y largos periodos. Y el ritmo sincopado es más para electrogimnasia, ¿sí? La monofásica fija, ahí ustedes la tienen, ¿sí? El tiempo más o menos que la aplicamos también son entre 10, 15 minutos hasta 20, ¿sí? Ahí tienen el dibujito de la corriente. La monofásica tiene 50 Hz de frecuencia, ¿sí? Maneja pausas de 10 milisegundos con impulsos de 10 milisegundos. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente acá? Una fuerte vibración. Y se utiliza más que nada en dolores crónicos, ¿sí? Ahora vamos a volver. Les voy a mostrar la difásica. La difásica fija se utiliza para dolores agudos. Es bien tolerada por el paciente y también se utiliza mucho para trastornos circulatorios, ¿sí? Esta corriente utiliza 100 Hz
con 10 milisegundos, sin pausa. Ahí tienen el dibujito. También el tiempo de aplicación es hasta 20 minutos. Después tenemos cortos periodos. Cortos y largos periodos, digamos, vendría a ser, digamos, la suma o la combinación de monofásicas y difásicas, ¿sí? En la de cortos periodos combina las dos modalidades y tiene 10 segundos de monofásica y 5 segundos de difásica. Y se la utiliza más que nada para dolores crónicos. Y después les voy a mostrar la de largos periodos, ¿sí? La de largos periodos, acá el paciente no percibe la diferencia tan abrupta como la de cortos periodos. Entonces también a la de largos periodos la podemos utilizar y es más tolerada en los dolores agudos, ¿sí? Después tenemos la de ritmo sincopado, que se las muestro, pero esta es de electrogimnasia, ¿sí? Esta onda es de electrogimnasia, sirve mucho para electrogimnasia. Son ondas monofásicas de 1000 milisegundos con pausa de 1000 milisegundos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el videíto del equipo. Y vamos a seguir viendo las técnicas de aplicación y las demás corrientes utilizadas en electroanalgesia.